Creo que Bitcoin es una solución a la mitad de los problemas del mundo. Hay mucha información que circula por Internet. Parte viene de X, Twitter, parte viene de YouTube. Hay mucha profundidad en YouTube, mucha viene de la lectura. Ya sabes, lee la historia de la civilización de Durant, lee la historia del pensamiento económico de Murray Rothbard, lee... Hay una infinidad de libros que puedes descargar. Hay audiolibros que puedes escuchar mientras corres, caminas, haces ejercicio y cosas así. Yo diría que es una combinación de podcast, libros, material informativo en Internet, en YouTube y luego el flujo en tiempo real procedente de X, de donde obtengo la mayor parte de mi información. ¿Qué tipo de podcast? Bueno, como el de Lex Fridman, que hace entrevistas en profundidad, es una buena fuente. Todos los podcasts de Bitcoin tocarán la historia económica, la historia del protocolo, los acontecimientos actuales. Cuando escuchas a la gente hablar de Bitcoin es útil como lente porque si escuchas a alguien de Argentina describiendo lo que significa para ellos, entonces obtienes las condiciones sobre el terreno de Argentina desde una perspectiva económica práctica. Te centra, ¿verdad? Y cuando oyes hablar a alguien de lo que significa en Irán, o miras lo que está pasando en China, lo que está pasando en Canadá, o en Australia, ¿verdad? Lo que obtienes es un crowdsourcing de información macroeconómica. No lo estás escuchando de las cabezas parlantes de la televisión por cable. Realmente otra fuente son las noticias financieras, como la CNN, Bloomberg, la CNBC, todas estas cosas. Pero todas esas fuentes convencionales de noticias, como el New York Times, el Wall Street Journal, etc., esas fuentes convencionales tienden a filtrar la información de manera convencional, así que habrá un gran debate si la cifra del paro ha subido un 0,1% o si es de un 3,2% o un 3,1% este mes, pero en realidad el 40% de la gente no tiene trabajo y puede que el 70% de las personas en el mundo no tenga un trabajo que les pueda mantener. Pero el debate será sobre el 0,1% de la métrica, lo que en realidad ni siquiera importa. Los canales convencionales son útiles porque te dicen cuál es el pensamiento convencional. Es bueno saber lo que piensan las instituciones tradicionales convencionales, pero tienes que pensar por ti mismo si quieres entender, por ejemplo, lo que está pasando en la criptoeconomía. Ya sabes, FIT21 es un proyecto de ley que fue aprobado por una avalancha hace un día en la Cámara. Tiene 494 páginas. Puedes hacer clic en él, descargar el PDF y empezar a leerlo. Creo que escuchar el testimonio del Congreso, que ya está disponible, y Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, dio una clase en el MIT. La clase está online, así que me puse con la clase. Llegué unos años tarde, pero por suerte nada muere en Internet. Así que si escuchas 24 horas de conferencias que datan del 2018 de la persona que dirige la SEC hoy en día, y escuchas cada palabra, y luego lees cada palabra y cada frase, y luego escuchas todos los testimonios del Congreso, y luego lees todos los proyectos de ley, y luego hablas con 100 personas en la industria, y luego escuchas 1000 podcasts, ya sabes. Y si tienes un láser como enfoque, entonces puedes sintetizar. ¿De dónde sacas el tiempo para eso? ¿Es todo lo que haces? ¿Y cómo se tiene una concentración láser? ¿Crees que lo has aprendido o que simplemente naciste con ello? Este es solo un ejercicio. Un ejercicio de humildad. Hay 100 cosas en el mundo de las que podríamos hablar y sobre las que yo podría tener una opinión, pero hay gente en el mundo a quien le apasiona esa cosa. Hay cientos de cosas. Hay alguien a quien le apasiona la dieta, o la medicina, o la odontología, o la política en el Reino Unido, o el fútbol, o el futuro del baloncesto femenino, o ya sabes, rellena el espacio en blanco. Quiero decir, hay gente apasionada, pero por lo que he terminado concluyendo es que en la vida tienes suerte si puedes reunir suficiente información para formar una opinión significativa sobre una cosa y ser útil en un área. Si quieres ser el experto del dominio, ¿verdad? Así que siento que el láser como enfoque. Bueno,
El láser es una metáfora correcta. Si tengo una linterna puede llegar a así de lejos, un láser puede llegar a 10 millas. Sencillamente estás renunciando a la capacidad de proyectar la luz de cualquier otra manera, tienes que hacer sacrificios. Y así en mi caso, si yo era el CEO de MicroStrategy y ahora soy el presidente ejecutivo, la razón por la que renuncié hace 2 años y puse a otro tipo como CEO y descendí para quedarme con el papel de presidente ejecutivo, es porque me permite pasar el 100% de mi tiempo pensando en dirigir lo que está pasando en la criptoeconomía Bitcoin y averiguar lo que es bueno para Bitcoin, ¿verdad? Y la mejor manera de abogar, adoptar, comercializar, evangelizar e incluso recaudar dinero para comprar más, y pensé que era un buen uso de mi tiempo. El CEO de una empresa de software de 2,000 personas tiene que preocuparse por las carreras de 2,000 personas y 10,000 clientes, y hay muchas otras cosas que hacer y eso es un trabajo a tiempo completo. Hay valor en centrarse, tienes que concentrar tu energía, tienes que concentrar tu esfuerzo, y en parte porque empiezas a hacer avances si puedes extraer toda la información de la fuente. Si estás extrayendo la información en bruto y si no la sintetizas y regurgitas lo de alguien que sabe menos que tú, ya sabes, a veces las noticias son como el sonido de una furia, no significan nada. Son un cuento contado por un idiota, ¿verdad? La gente escribirá una historia, pero escribirán la conclusión opuesta de lo que realmente está pasando porque no entienden las sutilezas. Está lo que dice el titular, y luego está lo que dice el funcionario del gobierno y lo que dice el ejecutivo, y luego lo que querían decir. Pero lo que querían decir nunca se dice, está implícito. Y la única manera de entender lo que está implícito es tener suficiente información sobre toda la industria, la física y la dinámica, ¿cierto? Que se puede imaginar o que puede rellenar los espacios en blanco. Como, sé que dijeron eso, pero eso es lo que dijeron porque no podían decir otra cosa. Para esto, es por lo que hicieron y esto es lo que querían decir. Creo que puedes decir que eres un surfista y estar escribiendo historias sobre surf. La persona promedio va y ve el surfista y ve el tipo montarse en una tabla de surf. Pero el tipo que es el surfista campeón que surfió durante 30 años, que se obsesionó con ello, va y mira la misma competición y escribe la historia. Probablemente escriban algo diferente, algo así como, ¿por qué pasó eso? Bueno, pasó por estas 14 razones. El viento, la corriente, y algo más, ¿dónde estaba el sol? Ya sabes, hay un montón de dinámicas y si no eres un experto, no puedes analizar la noticia inteligentemente. Siendo un generalista, sacrificas eso. Entonces, ¿creo que vale la pena centrarse? Claro que sí. Estamos hablando de resolver la mitad de los problemas del mundo, ¿no? Es decir, creo que Bitcoin es una solución a la mitad de los problemas del mundo. Cada corporación, cada gobierno y cada beneficio individual se beneficiaría, así que sí, puedo permitirme centrarme en Bitcoin. ¿Y qué estudio? Estudio la relación de Bitcoin con el mercado de criptomonedas, en la macroeconomía, todos los demás activos y pienso en el entorno normativo para empresas y particulares en todo el mundo y cómo está evolucionando. Y trato de estar al día de todo eso que cambia cada semana, y eso merece la pena y es útil hacerlo. Yo diría que si alguien quiere ser experto en algo, tiene que centrarse en ello. Pero para conseguir una concentración láser, ¿crees que es algo con lo que se nace o crees que es algo que se puede aprender a tener? Creo que se puede aprender. Y creo que algunas personas son mejores que otras, pero en realidad yo creo que llegué a ello más a través de la experiencia y el fracaso. Por ejemplo, si retrocedo en mi vida estaría muy centrado durante una fase, tendría mucho éxito, y entonces diría, vale, he tenido éxito, pero ahora voy a lanzar otros 10 negocios. Si ves esto a menudo como una dinámica, alguien empieza, no tiene nada, están centrados, lanzan un negocio, el negocio llega a cierto tamaño y declaran la victoria, entonces dicen, vale, ahora voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, porque soy demasiado bueno y demasiado listo para estar atado a este único negocio. Así dejan de centrarse en la única cosa, no invierten lo suficiente en ella y la cosa que lanzaron comienza a decaer. Y luego lanzan 10 cosas nuevas, la mayoría de ellas fracasan o se marchitan, y luego se dan cuenta de que es hacer malabares con demasiadas pelotas, ¿verdad?
Y entonces se dan cuenta, oh, bueno, probablemente debería volver atrás y centrarme en lo básico. Yo viví esto en MicroStrategy. Con el tiempo me di cuenta de que lancé probablemente una docena de negocios después de nuestro negocio inicial de la inteligencia de negocios. Y hubo algunos sencillos y algunos dobles y gané algo de dinero de aquí y allá, pero ninguno de ellos tuvo tanto éxito como el negocio original. Y me di cuenta de que había cambiado mi enfoque fuera del negocio principal. Volví y tuve que centrarme en eso como un vendaje. Y me di cuenta de que la gente sobreestima lo que puede lograr. Supongo que diría que existe este enigma, que es como lo del barco, ¿verdad? Ves un barco, te gusta el barco, estás en un salón náutico, piensas, ¿puedo comprar el barco? Sí, vale, voy a estirarme y voy a comprar el barco. Y entonces subestimas lo que cuesta mantener el barco. Vaya, ¿tengo que gastar el 10% del precio de compra del barco cada año para evitar que se hunda? Es muy caro. Así que subestiman el mantenimiento de la embarcación y simplemente piensan, ¿puedo permitirme la embarcación? Bueno, ¿puedes permitirte el barco y pagar 10% del valor del barco al año para siempre? Ese es el segundo obstáculo y el tercero es, ¿puedo disfrutarlo? Ups, compré el barco, lo mantengo, pero estoy demasiado ocupado con todo lo demás como para usarlo. Así que el obstáculo de si puedo adquirirlo, mantenerlo y disfrutarlo es muy grande. Los negocios es, ¿podré crear el producto? No es tan difícil, ¿puedo ganar dinero vendiendo el producto? Eso es 10x, 100x más difícil. Y luego el último obstáculo es, ¿puedo realmente competir con éxito contra todos los que van a vender un producto similar al mío para que yo crezca más rápido que ellos para siempre? ¿Puedes entrar en un negocio, hacer dinero y luego puedes crecer y dominar el mercado? Eso es 1000 veces más difícil que lo que puedas. Ya sabes, con el tema de los podcasts, todo el mundo dice, voy a lanzarle un podcast. No es muy difícil lanzar un podcast, la cuestión es, vale, ¿puedo hacer dinero con el podcast y que sea un buen podcast? Eso es mucho más difícil. Ahora hay otras personas con todo el tiempo. ¿Puedo realmente crecer y competir, mantenerme relevante mejorando continuamente mi juego? Bueno, te puedes imaginar que si te digo, tienes que hacer crecer tu podcast, tienes que ganar dinero haciendo crecer tu podcast, tienes que mantener la calidad realmente alta. Y luego me dices, bueno, lo hemos estado haciendo durante 3 años y ahora creo que queremos lanzar un restaurante, una marca de ropa y 3 cosas. Queremos entrar en la política. Yo te diría que creo que realmente deberías volver a centrarte. ¿Por qué respetamos a gente como Jimmy Fallon? ¿Por qué respetamos a The Tonight Show o Dave Letterman? Porque aparecían cada noche, año tras año, día tras día. En ningún momento se fueron a lanzar su propia marca de whisky. Pero ¿cómo sabes cuándo pivotar? Porque parece que acabaste pivotando algo de tu modelo de negocio hasta cierto punto en el momento adecuado, es decir, obviamente se podría decir que deberías haberlo hecho antes, pero ¿cómo se sabe cuándo es el momento adecuado para abarcar más o para hacer un gran cambio en lugar de centrarse? En este momento en concreto, tenemos un PNL, lo que hacemos, en lo que trabajamos es un negocio de software, es una empresa estable que gana dinero, que no... Pero no va a crecer un 20-30% al año, y luego tenemos un tesoro, y el tesoro era un pasivo, y así, en algún momento, el mundo cambió. Vi el mundo de otra manera y me di cuenta de que debía convertir mi tesorería en un activo. Así que lanzamos ese nuevo negocio. ¿Y para el empresario medio? Todo el mundo puede hacer lo que acabo de describir. Es el equivalente a vosotros. Dirigís el podcast, pero ahora habéis adoptado el estándar de Bitcoin y cada vez que ganáis dinero lo invertís en Bitcoin. Y luego cuando conocéis a un inversor y que quiere invertir en el podcast, quiere daros 1 millón o 10 millones de dólares, le dices, ¿por qué no me das 50 millones de dólares? Voy a invertir en Bitcoin y en el podcast. Y en algún momento sigues haciendo el podcast, pero Bitcoin está subiendo un 20% al año y estás haciendo 20-30 millones de dólares al año con tu tesorería, lo que te dota y sigues haciendo tu podcast. ¿Deberías hacerlo? Sí, es como decir, ¿cuándo debería una empresa entrar en Internet o empezar en usar teléfonos móviles o empezar a pensar en una página web o cómo deberíamos empezar a publicar nuestras cosas en YouTube? Bueno, cuando llegas a la conclusión de que YouTube es un buen canal de distribución o una buena tecnología, deberías hacerlo.
Ahora, técnicamente, el negocio no pivotó. 5 personas, 6 personas trabajan en la parte de tesorería del negocio, 2000 personas trabajan en la otra parte del negocio. Lo que hicimos fue arreglar una estrategia de inversión defectuosa, una estrategia de tesorería defectuosa, cambiando la polaridad de eso. Si me preguntas por mi consejo para cualquier empresario, creo que mi consejo para un empresario es: tienes un negocio, piensa en tu negocio como un P&L y luego en tu balance. Si tu balance tiene dinero, si tienes dinero en el balance y lo estás invirtiendo en la letra del tesoro, estás generando un 3% después de impuestos, pero el coste del capital es del 12%, así que estás perdiendo el 9 al 10% de tu tesorería cada año en valor para el accionista. Así que acabas de entrar en un sistema parasitario que te está chupando la vida, te está desangrando hasta la muerte. Y la solución simple ahí es cambiar el activo de tesorería de uno que es dilutivo en un 10% al año a uno que es acumulativo un 10% al año. Si Bitcoin sube un 24% al año y el coste de capital es del 12%, entonces estás duplicando tu tesorería cada 3 años en lugar de reducir tu tesorería a la mitad. Eso es una cosa muy simple, pero eso no cambia la forma de ejecutar el P&L. Lo que hiciste fue concentrarte en una plataforma tecnológica para hacerte más poderoso, para básicamente preservar o aumentar tu capital. En la cuenta de resultados, la respuesta es que te conectas a una plataforma tecnológica que hace tu producto o servicio más potente. Así que depende de lo que tu producto o servicio sea. Pero ya sabes, es simple. Si eres un podcaster, piensa de dónde están los ojos y cuál es el formato. Puedes crear un formato solo de audio, puedes crear video y audio. Y si creas video y audio, entonces haces mejor la calidad de video y audio que puedas. Lo que significa que te subes a un avión, viajas a la persona que quieres entrevistar y preparas las cámaras. Y si la luz es mala, arreglas la luz. Creas el producto, ¿verdad? Creas el producto adecuado, lo pones en el canal adecuado y te centras en conseguir audiencia. Si te dispersas demasiado, creas un producto que es inferior para 10 canales diferentes, entonces tal vez no sea tan bueno como crear un producto impresionante, pero uno o dos canales que sean. Obviamente, si quieres ir a TikTok, creas contenido para TikTok, lo cortas, la empalas en videos de 15 a 30 segundos en TikTok y lo publicas. Si quieres correr en Instagram, creas contenido Reel. En YouTube es inteligente asegurarse que lo que haces es apto para YouTube. Pon las marcas de tiempo, pon la descripción. Sabes, algunas personas son estúpidas, ¿verdad? Publican un video de podcast y no permiten comentarios. Luego ponen el encabezado equivocado y tienen un nombre famoso y un tema famoso. No dirías: entrevistamos a un tipo sobre los problemas de la economía. Dirías: entrevistamos a Michael Saylor sobre Bitcoin. Porque mi nombre es Tendencia y la economía es tendencia. Es realmente inteligente. La mayoría de la gente no tiene idea de YouTube. El hecho de que hayas dicho eso, estás por encima de casi todos los demás que hemos entrevistado. Te centras en crear un gran producto. Además, hiciste la pregunta: ¿cómo utilizar la IA, verdad? ¿Cómo puedo usar la IA para crear un programa mejor? Cuando esto salga estará en inglés. En realidad se puede traducir al español y al portugués, y tal vez capturar el mercado español y portugués si realmente tienes contenido, o al coreano o al japonés. Así que si yo fuera un podcaster, estaría pensando mucho sobre el canal y la plataforma, pensaría mucho en crear contenido que sea global, estaría pensando mucho cómo formatearlo adecuadamente para que impulse la máxima participación, el máximo de likes y todas esas cosas. Y por supuesto, cada año la tecnología cambia, ¿verdad? Alibaba o TikTok van y vienen, Alibaba va y viene, y luego ni siquiera solo la IA. Pero si haces una IA y traduce basura y hay otra IA que realmente creará una buena traducción al español, entonces, obviamente, encuentra la correcta. Y yo diría que probablemente en esta era tienes que asignar el 10-20% de tu tiempo a considerar los cambios en el panorama tecnológico. ¿Puede una IA conducir tu coche? ¿Vendes coches? ¿Puedes poner IA en tu robot? ¿Puedes construir un robot? ¿Construiría un robot lo que alguien está creando? Ya sí hay una defensiva, hay una ofensiva.
y luego te estás reinventando a ti mismo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.